Aquí al doctor Juan Fernando por darme la oportunidad de, a través de sus clases, yo poderme comunicar con los estudiantes de la Javeriana. Y para el día de hoy hemos preparado una charla que se llama negociación efectiva y hago aquí un reforzamiento de que es por el método Harvard que hace la gran diferencia en la forma de negociaciones. Yo podría decir que en general, en todos los procesos y etapas de la vida, nosotros tenemos que enfrentarnos a negociar. Negociamos en la casa, negociamos en la compañía, negociamos en el Estado, negociamos en cualquier grupo en que estemos trabajando. Así es de que es muy importante. Y realmente pareciera ser que no le hemos dado desde el punto de vista académico la importancia que realmente se merece esta actividad. El 60% de los ejecutivos de hoy no les gusta básicamente negociar, les da como cierto temor la negociación. Y de otro lado, los estudios indican que las personas que sí tienen el interés en aprovechar sus habilidades de negociación son 60% más efectivas que las que no lo usan. Sin embargo, de esa gente que sí le gusta negociar, el 80% solo tiene como un modelo de negociación que es el que usa habitualmente, no importando las circunstancias en que se desenvuelva el trato que se quieren desarrollar. Por dar un ejemplo, digamos, de Trump en estos días, el estilo de negociación de él es como asustar a la persona, luego de asustarlo, entonces que se siente en la mesa y poder negociar con una ventaja competitiva para él, ¿no? Es el caso de los aranceles. Cogió a todos los países y entonces les recetó a todos una locura de 100% de aranceles a partir de la semana entrante, asustó a medio mundo, todo el mundo ahí mismo a tratar de conversar con él y entonces en la medida que lo fue sentando en la mesa fue logrando acuerdos que le convenían a los Estados Unidos, pues obviamente en esa medida él fue bajando los niveles de aranceles para los diferentes países. Entonces, básicamente yo diría, hombre, el modelo de negociación de Trump es asustar, luego sentar al personaje en la silla eléctrica y luego sacarle los beneficios que él quiere lograr. Entonces, con este preámbulo de que la negociación es todos los días, en todas las actividades que nosotros desarrollamos, vamos a hablar un poco entonces de la negociación. La primera cosa es partir de la definición y decir que la negociación es el arte de lograr acuerdos. Hay que tener las habilidades interpersonales, hay que tener las habilidades analíticas financieras y de esa manera usted va armando una conversación con la otra parte para poder lograr unos acuerdos. La parte relevante que hace ver la Universidad de Harvard es que esos acuerdos son muy buenos o hacen una negociación espectacular siempre y cuando sean mutuamente satisfactorios. O sea, eso de uno sentarse en una mesa a tratar de engañar al otro, ganar esa batalla y desaparecerse del medio para que después no lo vayan a recriminar, eso no hace sentido dentro de las negociaciones de Harvard. Aquí lo importante, según dice Harvard, hombre, es que podamos encontrar una situación de mutuo beneficio satisfactorio para los dos y ojalá podamos seguir haciendo más negocios en el futuro. No es solamente que voy a darle un golpe en la cabeza y me voy a desaparecer. Entonces, lo que dice Harvard es, bueno, ¿cómo hacemos para calificar que sean mutuamente satisfactorios? Y entonces ellos dan cuatro requisitos para decir, hombre, si se logra en esas conversaciones que el acuerdo final sea favorable para cada una de las partes, es un buen arranque. Segundo, que la gente que participa en cualquiera de los equipos de trabajo se sientan satisfechos de lo que se ha logrado. Otra cosa también muy importante es que todas las personas que intervinieron sientan que el arreglo es equitativo. Mucho de lo que pasa es que a veces uno está contento con lo que ha logrado,
pero cuando se compara con el otro personaje, resulta que ve que el otro personaje obtuvo mayores beneficios que usted y entonces desaparece lo favorable y lo satisfactorio. Por eso es que es importante que también ese acuerdo sea equitativo para las dos partes. Y finalmente, como decía anteriormente, es que todo este proceso de negociación fortalezca la relación y exista el interés de si hay una oportunidad de seguir negociando hacia futuro, tengan la confianza de hacerlo porque han tenido una experiencia positiva en la actividad que se ha desarrollado como compra. Ahora bien, para lograr ese cambio y que se pueda encontrar esas soluciones que sean mutuamente beneficiosas para las partes, hay que cambiar el chip mental. Usualmente lo que pasa es que cuando nosotros vamos a negociar, si yo voy a comprar y el otro vender, esto yo voy con la mentalidad de que el otro es como mi enemigo, es la persona que tengo que vencer. Y lo mismo sucede del otro lado. Entonces, esos estereotipos no benefician en nada el proceso de negociación y lo que sugiere la Universidad Harvard es que se vean los dos personajes, los dos equipos que se van a juntar como socios para agregar valor al objetivo transaccional que se tiene en mente. Entonces es muy importante que no se vean como enemigos, sino que se vean simplemente como socios para poder resolver o buscar diferentes caminos para lograr finalmente lo más importante que sería el mutuo beneficio. Además, Harvard habla de que entonces hay que cumplir con cuatro principios, perdón. El primer principio que es fundamental es separar las personas del proceso de negociación. Es decir, no nos preocupemos de que este es muy hablador, de que este habla muy duro, de que este no es muy educado, de que se mete los dedos entre la boca, que no sé qué. Todas esas cosas personales, eso no deberían estar sobre la mesa de conversación. Debemos ser absolutamente racionales que vamos a trabajar es por el objetivo que se tiene para lograr la transacción. El segundo principio es concentrarnos en los intereses. Muchas veces nos sentamos en una posición y nos volvemos tercos, pero si nosotros entendemos qué es el trasfondo de por qué tiene esa actitud, entonces podemos preguntar por qué o para qué y de esa manera podemos encontrar cuáles son los verdaderos intereses. Estaba viendo un ejemplo muy académico, sencillo, de dos niños que se están peleando por una naranja. Uno de ellos esto quiere la naranja y el otro también, y entonces finalmente llega un tercero y dice, hombre, la solución para estos dos niños es cortemos la naranja por la mitad y de esa manera le damos a cada niño la mitad y ahí todos están felices y contentos. Y entonces resulta que después de hecho esto, se pusieron a mirar los intereses y entonces un niño lo único que quería de la naranja era la cáscara para poder jugar tapitas ahí en el andén de su casa y no le interesaba para nada pues el jugo o el fruto en sí, solo le interesaba la cáscara. Y en ese caso, digamos, pues allí en la solución que se buscó, que se pensaba que era óptima, pues en realidad no lo benefició porque el hombre lo que quería era la cáscara. Entonces, pudo, si se supieran los intereses, pudo decir, hombre, este es lo que quiere el jugo, entonces démosle el jugo y este es lo que quiere la cáscara, tenga la cáscara y ahí quedan mucho más satisfechos con cada uno de los intereses de las personas. El tercer principio es que hay que generar opciones de beneficio mutuo. Usualmente uno va como con una sola idea en la cabeza y como no conoce los intereses, no sabe exactamente qué otras variantes pueden presentarse de tal manera que se encuentre finalmente la solución como beneficio mutuo para las dos partes y entonces sugiere el método que debería hacerse un esfuerzo cada vez que se reúnen de buscar esas alternativas para ver si de pronto alguna termina dándole el clavo y buscando la mejor solución para la actividad de negociación. El cuarto principio es que hay que insistir en el uso de criterios objetivos.
Usualmente uno cuando va a negociar, generalmente todo gira alrededor del precio y entonces ahí viene una discusión estéril de que yo pido 100, el otro dice que ofrece 5 y entonces ahí nos desgastamos. Pero si nosotros decimos, hombre, vea, para comprar un carro, las mejores estadísticas que hay son la revista Motor, veamos el auto que usted me va a vender, de qué año es, qué marca, y de acuerdo a eso vemos qué es el precio promedio que dicta el mercado y sobre ese comenzamos a conversar. Entonces, buscar como algunos criterios objetivos. Lo mismo si uno va a comprar un terreno o una casa, usualmente lo que uno hace es buscarse una persona que la evalúe y entonces le dan el avalúo y usted con eso comienza entonces a tener una negociación un poco más certera de más o menos cuánto es lo que va a tener que pagar por la habitación. Entonces eso ayuda muchísimo a evitar este tipo de actividades. En el caso, me tocó participar en la compra de algunas compañías, algunas marcas de otras compañías, y entonces allí el criterio objetivo es hacer un análisis financiero de valor presente, cuánto es la proyección de la compañía para los próximos 10 años, traemos eso a valor presente y existían en Colgate en esas épocas un par de medidas así como fruto de la experiencia eso diría como la inteligencia del pueblo. Dice que uno debería pagar no más de 3 años de venta y no más 10 años de el evita. Y entonces de esa manera uno podía tener una idea de más o menos por dónde iban a estar el valor de las marcas que uno iba a comprar. Dentro del proceso de negociación, cada una de las personas debe ir haciendo como un mapa mental, donde aparezcan cuáles son los intereses de la persona que está vendiendo o comprando, qué son las opciones que yo estoy viendo en esta negociación que pueda esto apoyarse en alguno de los intereses y de esa manera persuadir mejor a la otra parte para ejecutar el negocio. ¿Cómo hacemos para legitimar esas opciones? ¿Cómo podemos ver si eso es realmente medible y que está dentro de las herramientas que se recomiendan que sean objetivas para poder tener un precio razonable? ¿Qué son los compromisos que vamos a ir haciendo? Y finalmente, ¿qué alternativas se pueden ir proponiendo? Obviamente eso hay que ir haciendo mientras usted también tiene en la cabeza cómo mantiene la relación con la otra parte, que debe ser una relación amistosa, muy profesional. Yo diría que mucho de la tendencia que había en las viejas épocas es que las negociaciones se hacían en medio de los tragos. Uno se iba a tomar con el vendedor del carro, se iba a tomar un par de tragos y ahí en medio de la alegría de los carros uno terminaba acordando el precio de negociación. Yo diría que para nada, la relación tiene que ser absolutamente profesional y debería ser entonces amistosa, muy educada, pero dentro de los cánones de responsabilidad esto profesional. Y finalmente, la otra cosa que es importante es mantener un tono en la comunicación que sea agradable, que sea concreto y de esa manera podemos hacer entonces un ambiente para la negociación que sea positivo. Ahora, nosotros debemos prepararnos para que en un momento de la negociación no estemos, digamos, esperando que pueda sucederse alguna de estas actividades en medio de la negociación. El primero es el tema del regateo. Y aquí obviamente hay sus campeones, ¿no? Hay la persona que dice, bueno, ¿y usted cuánto va a ofrecer? Y entonces, no, hombre, pues yo le ofrezco 50.000 pesos. Y entonces el otro, bueno, ¿y cuánto usted me va a pedir a mí? No, yo le voy a pedir 100. Y entonces la distancia entre uno y otro es demasiado y hay que estar bajando de a poquito y subiendo el otro de a poquito y eso se hace un poco tedioso. Por eso es importante entonces volver al tema de tener medidores objetivos para buscar el precio razonable y de esa manera que ambos tengan una oportunidad de vender bien y el otro de comprar esto justo. Dentro de ese regateo, pues obviamente en la medida que se van reduciendo las distancias, finalmente aparece el acuerdo y habrá que estrechar la mano, dar las gracias y cumplir con los compromisos que se tienen para ejecutar la negociación.
Ahora, a veces hay que empezar uno como a soltar, a ceder un poquito, pero yo diría que debe ser, como dice ahí, conceder, que yo cedo un poco, pero la otra parte también cede otro poco. No es que yo cedo y la otra persona se hace loco y cada vez tiene una postura más dura y entonces así no llegamos a ningún lado. Yo diría que usted debe ceder una o dos veces y parar el chorro y dejar que el otro responda. Si no hay realmente un interés de que la otra persona también ceda, pues usted tendrá entonces la potestad de ir al siguiente paso de que se forma una especie como de conflicto y entonces viene un punto de ruptura a la negociación. Y es decir, hombre, estamos en este instante demasiado distantes entre mi oferta y su precio, entonces prefiero que suspendamos aquí las conversaciones, lo pensemos un poco más y si hay algún interés de acercarnos, entonces estaremos comunicándonos oportunamente y de esa manera dejar la puerta abierta a que la negociación pueda continuar, pero tampoco que una persona termine siendo dominante y no tenga un interés de colaboración para poder llegar al final de la transacción. Ahora, según Harvard, hay más o menos unas cuatro fases que hay que ir haciendo como preparación, negociación y los resultados finales que hay que hacer. Entonces, les voy a hablar ahora de esa primera fase, que es la fase de preparación. En esa fase de preparación es interna de su equipo, el que va a vender o el que va a comprar, ambos deben hacer el trabajito de prepararse. Uno ya no puede llegar a una negociación sin saber nada de lo que se trata la negociación o del tipo de cosas que se va a comprar, simplemente llegar a especular. Ahí sería el desastre. Por esa razón, cada una de las partes debe hacer su tarea. Y entonces definir qué es el objeto de la negociación, precisarlo, decir, hombre, yo quiero comprar la compañía completa o no, yo quiero comprarle solamente la marca de café o aún más, yo podría decirle, hombre, me interesa su marca de café, pero yo no quiero arrastrar, por ejemplo, con la nómina que tiene de empleados que trabajan para hacer café, eso lo tiene que solucionar la otra persona. Y entonces usted define, busca cuáles son las opciones que usted tiene para negociar y decir, hombre, esta es mi opción, yo le puedo vender la marca de café, le puedo vender los equipos, le puedo recomendar dos o tres ejecutivos que me parecen muy buenos, que le podrían ser muy útiles en la nueva empresa, etcétera, etcétera. Entonces usted busca qué son las opciones que podrían ayudar a la otra persona a tomar la decisión y a usted a vender su negocio. La otra cosa es que hay que evaluar las diferentes opciones. Hombre, ¿qué pasa si yo le digo a ese personaje que yo me voy a quedar con la nómina? ¿Cuánto me vale la indemnización? ¿Cuánto vale todos los empleados que tienen? Y entonces yo de esa manera voy haciendo las evaluaciones de cada uno de los diferentes elementos en ventas, en mercadeo, en recursos humanos, en finanzas, en manufactura, etcétera, etcétera. Después de todo eso, obviamente el grupo debe crear un equipo con gente que tenga muy buena especialización para ir a hacer todo el proceso de negociación. Más adelante les voy a hablar más o menos cómo yo veo en el caso de comprarse un negocio andando, una compañía, una marca, cómo uno puede conformar el equipo. Y de otro lado, entonces, esto también yo diría que debería hacerse un pequeño ensayo antes de ir a reunirse con el otro, un pequeño ensayo donde se va a reiterar cuál es el rol de cada una de las personas del equipo, qué es la presentación que se va a escuchar o cuáles son las preguntas más importantes que nosotros tenemos despejar y de esa manera llegar lo más preparado posible con todas las alternativas que se puedan el proceso de negociación. Ahora, dentro de ese trabajo, cuando uno decide comprar un negocio, pues tener mucho conocimiento de todas las partes que afectan al negocio. Debe conocer completamente el ambiente de donde se desenvuelve esa empresa.
Aquí puse como ejemplo las 5 fuerzas de la estrategia competitiva, donde se puede ver cómo uno ve la compañía que va a comprar, qué es la fortaleza que tiene con los proveedores, con los clientes en el comercio, qué riesgos hay con los competidores, los rivales de ahora, existen amenazas de sustitutos para esos productos, qué tanto riesgo hay para esa compañía en el futuro. Cuando uno compre y que al otro día salga un nuevo enemigo, pues ahí sería un poco medio complicado comenzar el negocio y ya con nuevas reglas de juego. Eso sería realmente complejo y por lo tanto se hace necesario que el equipo de trabajo pues haga todo el análisis de qué son esos riesgos competitivos que tiene la marca que se quiere comprar. La otra cosa que usted tiene que entender muy bien es cuál es su papel. Usted va a vender y entonces usted debería asumir como un estilo, como de líder. De usted debería dictar más o menos cuál es la agenda, debería llevar la palabra durante la mayor parte del tiempo y ser como el coordinador de la reunión. Y de otro lado, pues está el grupo de compradores y en ese caso creo que la recomendación para ese grupo es simplemente que sea el grupo preguntón, lleve la mayor cantidad de preguntas para hacerle al vendedor de tal manera que usted pueda todas las dudas que aún tiene sobre el negocio que quiere adquirir, las pueda ir cerrando y las pueda ir absorbiendo. En este caso de las preguntas, también el silencio se vuelve un arma poderosa. A veces el que está presentando, el que está dando las buenas noticias de lo que quiere vender, esto no tiene más argumentos y dar ese compás de espera y mantener un poco el silencio obliga al vendedor a volver a refrasear, a volver a dar más elementos de comunicación y entonces usted puede sacar un poquito de provecho de esa información adicional que se logra cuando mantiene su silencio. Ahora, ¿qué puede ser un equipo negociador? Si es el del líder vendedor, entonces ahí necesita tener una persona que es el líder del equipo, es quizás la persona de mayor jerarquía dentro de la empresa y es el encargado de mantener el flujo de la comunicación y de los temas que se están discutiendo dentro de la reunión. Aparece allí un segundo personaje, una persona que debe ser también muy locuaz y encima de eso con una excelente experiencia sobre el producto que se está vendiendo, que es el que llamo yo presentador. Y deberíamos tener esas posiciones separadas para que el líder tenga el tiempo de ir viendo todo el ambiente que se está gestando dentro de la reunión, mientras el presentador está enfocado básicamente en explicar el tipo de producto o de bien que se está vendiendo. Además, creo que vale la pena llevar una persona que sea observadora, que tenga esa habilidad como de psicoanálisis para poder ir viendo esto en las personas, las reacciones a las diferentes argumentaciones que se van a ir dando, que de esa manera uno puede entender un poquito más si alguno de los argumentos que se están usando estos son viables, los están entendiendo, los están rechazando, porque mucho de eso es el lenguaje no verbal que expresa la gente y por esa razón hay que tener una persona que sea como la observadora. Yo diría que hay que llevar un experto en el tema, si es mercadeo, pues de mercadeo, y una persona financiera para que ayude y apoye con la parte de información financiera que se va a entregar. Así como se hace un equipo para vender, el comprador debería armar un equipo bastante parecido para comprar. Y entonces yo diría que la gran diferencia es que en lugar de tener presentador, lo que debería tener es una persona preguntadora y debe aprender a formular las preguntas que sean claras, concisas y que tengan como un objetivo estratégico importante, ¿no? No preguntar por embarrar ahí la conversación, sino ir haciendo preguntas estratégicas que le permitan a usted ir llenando algunas de las áreas de falta de información que le hace falta completar para hacer su análisis. Y de esa manera yo pienso que se hace la reunión de trabajo con esos dos equipos. Ahora, dentro de esa misma preparación,
También, además de todo lo que se ha dicho, debería cada equipo hablar de qué pretensiones tenemos con la negociación. Ah, hombre, que vamos a vender esta marca y que esperamos 10 millones de dólares de valor por esa marca. El comprador también debe tener un número de cuánto es lo que está dispuesto. Y entonces aquí aparece, digamos, como la que son líneas rojas. Yo diría que en el caso del vendedor, la línea roja es cuánto es el precio mínimo que usted podría tenerle a su producto, y lo vendería, y debajo de ese número por ninguna razón usted va a vender, y así tiene que hacerlo sentir dentro de la negociación. La otra cosa es que aparecen algunas cosas que son negociables, ¿sí? En el caso, por ejemplo, estamos negociando nosotros los detergentes con la compañía Lever aquí en Cali. En parte de las cosas negociables puede decirles, hombre, nosotros también tenemos una marquita que no nos interesa mantener, que es un detergente líquido, no es en polvo, pero es líquido. Puede ser un buen complemento a la línea que le estamos ofreciendo, que era FAB en ese momento, y entonces puede ser una cosa negociable. También se podría decir una cosa negociable es, bueno, nosotros estamos dispuestos a fabricarles el producto por un año antes de que ustedes puedan hacer el montaje de la línea, si es que no tenían medios de producción. Entonces hay algunas cosas interesantes que pueden ser negociables y uno va definiendo los términos de qué es lo que puede hacerse. Y finalmente, obviamente, debe aparecer puntos de quiebre, ¿no? Si no somos capaces de que él nos venda por un máximo de 8 millones, pues hasta ahí vamos a llegar, no nos interesa pagar más dinero que eso, y entonces uno debe tener esas cosas claras en el equipo de tal manera que en el proceso de negociación todo el mundo sepa hasta dónde estamos llegando al límite, y entonces cómo hay que ir el proceso de la negociación. Ahora, como mencionamos, dentro de estos procesos de negociación, pues hay mucho de psicología, ¿no? Yo creo que ahí lo más importante es tratar de conocerse, de ser empático con la otra persona, entender qué es el oficio, entender el rol de vendedor o el rol de comprador que tienen, utilizar la escucha activa, ¿no? Tratar de poner máxima atención, como dice el rumor de la gente, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca, escuchemos dos veces y hablemos una. Entonces, todos esos elementos son importantes para tener en cuenta dentro de ese proceso de negociación. También la otra cosa es muy importante el tipo, la forma de hacer las preguntas, el manejo del silencio que ya esto mencionamos, y además el tema de evitar suposiciones, simplemente mejor hacer la pregunta y que nos aclaren en lugar de uno suponer qué es lo que están haciendo, porque ahí podríamos llegar a error. Y entonces en esa medida, pues obviamente es mejor preguntar que hacer las suposiciones. Bueno, esta era la primera etapa muy importante. Yo creo que la mitad del trabajo va en esta etapa de preparación. Lo demás, ya conociendo, dominando el proyecto, es más fácil iniciar la conversación, y si ambas partes han hecho su tarea, pues mucho más fácil de encontrar una solución. Originalmente, cuando uno decide juntarse con otra compañía para una negociación, es porque hay altas posibilidades de que el negocio pueda darse, y ahí la parte clave es poder acercarse a un precio que sea razonable para las dos partes. Entonces, después de esa etapa de preparación, vamos a la primera gran reunión cara a cara con el otro equipo, que es lo que yo llamo la exploración de las oportunidades o de las opciones. Entonces, ese día uno llega temprano. Si usted es el líder, el que va a vender, pues debería tenerse un cafecito ahí para hacer un desayuno rápido, informal, que permita a la gente saludarse, presentarse, hablar un poco de qué es lo que hace, a qué se dedica y qué va a ser el papel de esa persona dentro del proceso de negociación.
Después de iniciar la reunión, entonces la primera cosa a convenir es la agenda que se tiene preparada para las 3, 4 horas de conversación y dentro de eso obviamente lo importante que es hablar de cuál es el objeto de la negociación que se va a tratar durante ese día y finalmente tener una serie de preguntas sobre las diferentes dudas que van apareciendo para la persona que va a hacer la compra. Otra cosa que se hace en las reuniones donde yo fui era tener como unos pequeños reuniones cortas, ¿no? Donde, digamos, el de finanzas va y le pregunta 2 letras sobre la información financiera que se presentó, el de mercadeo se junta con el mercadeo y le pregunta un par de cosas sobre la información de mercadeo, de participación, de publicidad, etcétera, cuando hizo el último relanzamiento, qué posicionamiento tiene la marca, cosas como esa. Entonces se aprovecha y se hace esa reunión y al final del día se le entrega al equipo que viene a comprar, se le entrega una carpeta con la información relevante, obviamente esto resumida de lo que va a ser el negocio que se está tratando de hacer. Quizás lo más importante es que uno comience a visualizar dentro de esta etapa lo que se conoce como el desarrollo del MAN, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Entonces uno en las conversaciones, en las preguntas, uno puede irse dando como alguna de las preferencias que podía tener la otra parte para vender o comprar y de esa manera uno ir como perfilando cuál podría ser la mejor alternativa para lograr ese acuerdo negociado. Luego vamos a la tercera fase, digamos, después de la primera fase de tener la reunión, de haberle entregado la información a la otra parte, generalmente uno acuerda que se va a dar como unos 5 días, una semana básicamente, para que revisen la información, esto, hagan un autoanálisis de cómo les pareció la reunión, qué son las oportunidades que ellos ven, y entonces para poder citar a esta fase número 3 que yo diría ya es como la definitoria. Aquí ya se llegan básicamente con la idea de comprar casi que con un 90%, obviamente dependiendo del precio, pero ya hay está ese man ya más o menos definido, se discute allí y cada una de las partes da sus input para beneficiar y mejorar la decisión que se está tomando. Y entonces si se puede seguir trabajando sobre eso, entonces al final de esa reunión se genera una carta de confidencialidad para hacer lo que se conoce como los due diligence, que es simplemente una carta confidencial donde las dos partes se comprometen, una a presentarle la información con libros abiertos y la otra a revisar la información solo para el beneficio del negocio que se está tratando y entonces convienen en qué fecha y dónde se van a reunir y entonces allí básicamente que va un representante de las diferentes áreas del negocio, ¿no? Una persona de finanzas para que ayude a revisar costos, para que ayude a revisar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, una persona comercial para revisar todo lo que tiene que ver con ventas, descuentos, cuentas por cobrar a los clientes, etcétera, etcétera, de recursos humanos, de manufactura, etcétera. De todas las áreas de la compañía, usted hace básicamente un checklist para poder revisar todo eso en detalle y poder tener como más seguro la información que le concierne a la empresa para poder ejecutar el negocio. Después de eso, vamos entonces ya a la fase número 4, que es la fase de cierre. Yo diría que ya aquí no se necesita tener el equipo tan grande porque ya se ha hecho todo el trabajo administrativo y todos los detalles. Básicamente que aquí lo que se junta son los líderes y probablemente una persona o máximo 2 personas por equipo de alto rango y para la toma de decisión sobre el precio. Se explica cuál es el proceso. De nuevo, la compañía siempre decía, hombre, nuestro
forma de trabajo es que nosotros hacemos ese análisis financiero de los próximos 10 años, descontado eso en valor presente nos da un número y ese es el número que ofrecemos a pagar y lo que hemos hecho con la información que usted nos dio es esto y el valor de acuerdo a eso es de tanto. Y entonces allí la otra parte poder dar un par de, de ¿cómo se llama?, de explicaciones y de soportes de por qué no podría ser un poco más alta la cifra, el otro dice que por qué no un poco más baja, etcétera, etcétera. Yo diría que a ese nivel ya la parte como sentimental no existe y lo que interesa es finiquitar el negocio y entonces creo que es fácil de encontrar un punto de acuerdo con relación al precio. Una vez se acuerda el precio, entonces viene toda la parte compleja de la implementación, que comienza simplemente con la forma de informar a la gente, informar internamente a la compañía que vende, informar internamente a la compañía que compra, informar a los medios de comunicación y luego hacer la tarea con todas las personas que tienen que ver directamente con el negocio. Háblese con los clientes, háblese con los proveedores, diciendo, ya hemos vendido esta marca a fulano de tal, a partir de tal fecha, él comienza a manejarlo y entonces ahí él puede dar en la carta diciendo, nos interesa que usted siga trabajando con la nueva compañía, la persona de referencia que lo irá a contactar en el futuro es fulanito, etcétera, etcétera, y entonces ahí se empieza a hacer como el trabajo de empalme. También obviamente los abogados haciendo escrituras, haciendo finiquitos, haciendo todos los papeles legales que se requieren para cerrar exitosamente la transacción. Algo que se me había olvidado en cada una de las etapas es importante levantar como una especie de minuta. Digamos que hay como dos partes a la minuta, una que es la que se comparte incluso con la otra parte, ¿no? Yo hago mi minuta, estos son los puntos que hemos discutido, estos son los compromisos que hicimos para revisarle, para mandarle tal información, para reconfirmar tal porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y también debería haber una hoja que es absolutamente confidencial, que ya son los detalles de las observaciones que se han venido haciendo. Nos pareció que cuando mencionamos, digamos, problemas de calidad, esto para la otra compañía, eso fue crítico. Cuando hablamos de que tuvimos un lío con la calidad del producto y eso fue a manos del consumidor, el mercadeo abrió los ojos como para echarle gotas, etcétera. Entonces, todos esos pequeños detalles son importantes para uno ir viendo un poco la parte psicográfica de la reunión y de otro lado para tener como en letra los acuerdos que se van a ir logrando para no dejarlos perder, porque a veces entre una reunión y otra se nos olviden algunas cosas que pueden ser importantes en un momento determinado. Y entonces hay que darle seguimiento a cada una de esas cosas con esa minuta y de esa manera esto pienso que la comunicación es más activa, es más precisa y obviamente más responsable para que los actores en el proceso de negociación funcionen correctamente. Ahora, como les dije, la negociación, eso existe en todos los ámbitos sociales, nacionales, empresariales, en que la gente está metida. Y entonces, aquí tengo algún par de ejemplos que la gran pregunta es cómo se puede negociar y cómo se llegan a esa información de precios tan monstruosa. El amigo Elon Musk, cuando se compró Twitter, esto ofreció de pronto algún día, así como llevado por su ego, 44 billones de dólares por esa compañía, que yo creo que él no tenía gran información de qué se trataba esa compañía. Obviamente, como buen empresario, debería tener algo de intuición, pero pagar 44 billones por esa compañía, eso fue una locura. Y fue una locura que al siguiente día lo primero que hizo fue despedir a la mitad de sus empleados para de esa forma reducir los costos y poder mantener a la empresa que hoy en día se llama X funcionando.
Otra compra que se hizo no hace mucho es que el Chocolate Ferrero compró a los cornflakes de Kellogg's por la cifra de 3 billones de dólares. Esa es otra cosa que uno dice, úpale, qué infierno de plata que invirtieron en esa compañía. ¿Valdrá eso? ¿Podrá Ferrero sacarle provecho? ¿Qué tanta sinergias hay entre los chocolates y los cereales? No sabemos, pero se fijaron y se pagaron 3 billones de dólares. Hay cosas aún un poco más locas. Este es Salvador Mundi, ese es un cuadro que fue en una subasta vendido por 400 millones de dólares. Qué barbaridad de dinero que se maneja por una obra. Obviamente, lo que es la escasez, no hay sino una sola en el mundo, pero hay gente que tiene tanto dinero que es capaz de pagar 450 millones como si fuera el café del día. También se negocian entre países tratados de libre comercio, interesante. Hay un acuerdo de paz en Colombia, por ejemplo, es otra cosa de cómo se pudo lograr y uno que critica todo lo que se hizo, la verdad que hay que quitarse el sombrero y decir, hombre, fue un proceso de muchos años y al final se logró un acuerdo, bueno o malo, pero se logró un acuerdo. Eh, Acabamos la semana pasada, el mes pasado, perdón, de que Colombina lanzara un helado con el sabor de chocorramo. La pregunta es cómo uno hace una negociación de esas, ¿no? Me imagino que Colombina iría a donde los señores de Ramo y dice, hombre, yo quiero usar la marca en un helado, a la marca de ustedes que es Chocorramo en la fabricación de un helado de Colombina. ¿Es posible? ¿Les interesa? Estamos dispuestos a pagarles una regalía por el uso del nombre. Y me imagino que los otros dirían, hombre, pues me parece que eso nos beneficia, no nos hace daño, le vamos a cobrar, no sé, el 1% del valor de la venta. No tengo ni idea cómo se negoció eso, pero es una negociación diferentísima y fíjese que no hay sino que tener, digamos, un problema para buscar una solución. Y después, recientemente también vino la negociación del Deportivo Cali, una negociación que parecía ser muy difícil porque el equipo estaba absolutamente quebrado y entonces lograr una negociación en esas condiciones, pues obviamente muy difícil. Ahora, finalmente pienso yo que acordar el precio es el 90% de las negociaciones, excepto que sean negociaciones ya políticas de un proceso de paz. El caso, por ejemplo, de Hamas y los palestinos e Israel o entre Ucrania y Rusia. Esas ya son negociaciones donde allí precio no hay, es más buscar otro tipo de formas de pagar y de esa manera encontrar el proceso de paz. Entonces, les voy a dar una idea de cómo es que funciona ese análisis financiero para la compra de una compañía con un ejemplo ficticio, pero que ilustra más o menos cómo trabajábamos en la compañía. Imagínense que uno tiene aquí el estado de pérdidas y ganancias desde venta neta hasta de venta de la compañía o de la marca que quiere comprarle a otra empresa. Y entonces uno hace un proceso que se llama as is, que es cómo se proyecta el negocio como está hoy en día, sin ninguna sinergia, sino simplemente como una proyección de los últimos años del pasado hacia el futuro y se hace una planeación para los próximos 10 años, donde usted tiene la venta, tiene los costos variables, el margen de utilidad, esto, los gastos fijos, la contribución y finalmente la inversión que se hace en publicidad para llegar a estas utilidades antes de intereses y de impuestos. Y entonces se toma estos números de Levita y se hace un análisis de valor presente de esas cantidades que están puestas como el EBITDA de cada uno de los años. Entonces, imagínense que del gráfico anterior, los 3 primeros años son 300 millones de dólares y en la parte, si sumo esta partecita de 10 años de Levicta,
entonces ahí yo tengo 410. En el mundo Colgate, como les dije, existía esta herramienta que es muy así de uno poner algo de saliva y sacar el dedo para que el viento ver si la seca o está soplando para qué lado. Entonces uno dice, hombre, debería estar entre 3 años de venta o 10 años de utilidades, o sea, entre 310 millones de dólares a 410. Entonces usted coge todas estas cifras de la edicta de cada uno de los diferentes años, lo trae a valor presente a una tasa de interés de retorno y entonces aquí da que esos números dan 300 millones. Entonces usted podría decir, hombre, yo voy a empezar a negociar con una cifra que esté entre los 300 y los 310 millones de dólares. Entonces, esto sería el para uno comenzar a negociar el precio más bajo que uno podría ofrecer. De otro lado, entonces se hace un segundo escenario que donde se coge esa información financiera y se hace ya no cómo sería la tendencia, sino todo lo que yo podría hacer por mejorar el negocio que voy a tratar de comprar, donde le incluyo todas las posibles sinergias que yo le puedo aportar al nuevo negocio que voy a comprar. Por decir algo, estamos vendiendo 100 unidades, pero yo creo que mi equipo de ventas tiene una red de distribución que llega a más pueblos en Colombia que la compañía que lo estaba manejando anteriormente. Y entonces, de esa manera, yo puedo poner una tasa de crecimiento en ventas un poquito más rápida. Otra cosa, yo podría decir, hombre, yo tengo mucho músculo comercial con almacenes éxito y entonces en los supermercados también yo podía acelerar el crecimiento de la marca que voy a comprar en X%. Después, yo busco si tengo músculo con algunos proveedores de materias primas. Las materias primas que compro hoy en día más las nuevas, eso me va a dar un volumen significativo y entonces voy a pedir un descuento al proveedor esto de los precios de un 5 o 7% y usted va construyendo todas esas ventajas competitivas que le va a dar a su compañía la adquisición de ese nuevo negocio. Lo mismo en gastos fijos. Hombre, que voy a traer ese nuevo y no necesito ampliar el número de vendedores, no necesito ampliar el número de gente de comercio, solo debo contratar 2 ingenieros más, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, hombre, los gastos fijos del nuevo negocio que estoy trayendo, en lugar de ser 18%, pueden ser a lo mejor un 10% y me estoy ganando un 8% sobre la venta de ese nuevo negocio. Y al final, pues obviamente llega a Levita de este nuevo modelo, este fase 2 donde estoy poniendo toda la carne en el asador y entonces hago el mismo trabajo. Pongo esto, el valor presente, incluyéndole las sinergias de todo lo que hemos comentado y con eso podría decir entonces que ahora el negocio valdría 600 millones de dólares. Y entonces este podría ser el nivel máximo. 300 para empezar a negociar y diría, hombre, máximo, a lo mejor usted dice, hombre, no voy a ir a los 600, sino que voy a ir, digamos, a un 70% de eso, voy a llegar hasta 400, perdón, 520 y de esa manera usted con estos modelos puede convenir con su equipo de negociación el rango en que puede negociar en la adquisición de ese nuevo empresa. Y entonces, ese es el mínimo, este es el máximo, con todas las sinergias que le da la compañía y de esa manera se puede hacer la negociación. Bueno, otro ejemplo para terminar es el caso del Deportivo Cali. La verdad que me llamó mucho la atención de cómo uno puede, una institución que estaba absolutamente quebrada, casi a punto de desaparecer del fútbol colombiano, cómo pudieron encontrar primero una persona interesada en el equipo y segundo, cómo pudieron lograr un acuerdo de negociación. Y entonces yo me puse a hacer un par de numeritos y la primer escenario, estos son información hipotética mía, fumada ahí un día, con alguna información precaria de que disponía y pienso que más o menos hace sentido. El año pasado, cuando el equipo estaba en crisis,
o el equipo venía en crisis en los últimos 2, 3 años. Y entonces yo me puse a decir, en ese caso, el Deportivo Cali solo juega 38 partidos profesionales en el año, que son los 18 que juega en la liga, porque casi nunca o nunca clasificó a los 8 finalistas. Y entonces estos 3-8, por la cantidad de gente que asiste a verlos en el estadio, eso nos da una cifra de 12 millones de dólares en el año que recaudó el Deportivo Cali. Después en derechos televisivos recibió más o menos 1,5 millones en el año por venta de camisetas, gorras, etcétera, etcétera, probablemente otros 500,000 dólares, y vendiendo 4 o 5 jugadores a niveles de 200, 300,000 dólares, pues podría haber generado otro 1,5 millones. Esto nos da un ingreso bruto para el Deportivo Cali de casi 16 millones de dólares. A eso se le resta todos los gastos administrativos que tiene el Deportivo Cali, los gastos fijos para operar, tanto el estadio como la sede social, y finalmente la carga de intereses que tenía que pagar por los 25, 27 millones de dólares que debía. Eso entonces lo que hice con este modelo es que a nivel de utilidad operativa del año, estoy básicamente trabajando el estado de pérdidas y ganancias con un break-even, o sea, con cero pérdidas, cero ganancias para el año, y toda la pérdida se reduce, digamos, a la parte financiera de la deuda que tenía el Deportivo Cali. Ahora, yo me imagino que el nuevo inversionista diría, hombre, entonces ahora yo cómo hago más o menos para ver cómo sería un estado de pérdidas y ganancias del Deportivo Cali que soñamos. Y entonces este personaje dice, hombre, yo voy a reforzar un poco el equipo para que pueda clasificar a los octavos de final aquí en Colombia, y a su vez poder lograr un cupo por lo menos para la primera ronda de Libertadores o Suramericana. Esto hace que entonces, en lugar de recibir 12 millones en boletería, con los demás partidos recibiría casi 17 millones de dólares, un incremento de 5 millones. Yo pienso que si el equipo está jugando con más partidos que está presupuestando, incluyendo los internacionales, podría subir de 1,5 millones a 2,5 millones la parte de derechos de televisión. Hoy en día, si vende una camiseta con el mal estado del equipo, pues es mucho. Yo diría que si tiene un equipo realmente bueno, la gente se entusiasma, y entonces la venta podría básicamente que duplicarse. Lo mismo con las transacciones de venta de pases de los jugadores que tiene en la plantilla, podría aumentarse. Reduciéndole los gastos y haciendo todo eso, yo pensaría que si vamos a hablar de los mismos 3 años de ingresos para un equipo, estaríamos hablando de que el valor del equipo Deportivo Cali podría ser cercano a los 75 millones. Ahora, si quitamos el pago de los intereses, las utilidades para el Deportivo Cali en un año bueno como el que uno planea allí, básicamente podría estar generando un negocio de 45 millones de dólares con los 10 años de la dicta que nosotros estábamos planeando. Y entonces esto hace que la negociación hubiera sido parecido a esto. Por lo que yo conocí de la prensa, los nuevos accionistas, los inversionistas de Centroamérica, que es una persona jugador que le gusta el fútbol, otra persona que se dedica a la construcción, y entonces están dispuestos a invertir 47,5 millones por el 85% del Deportivo Cali. Ellos han pensado que era importante mantener los socios actuales del equipo participando dentro del negocio del Deportivo Cali, así de que ese 15% de restantes de socios que tenía el Deportivo Cali, esto tendrían el 8,5 millones de la inversión del equipo con los antiguos socios. Esto daría que la suma de los 8 millones más los 47 da que el valor total del Deportivo Cali
era o para negociadores, para estos inversionistas, está alrededor de los 50 millones. Cuando yo hablé de los 3 años, cuando ya hablé, perdón, de los 45 millones de las utilidades de un año bueno del Deportivo Cali o de 75 en venta, básicamente lo que está diciendo es que estos 56 que ellos negociaron es básicamente el promedio entre estos dos extremos, que me parece que entonces el negocio fue razonablemente hecho bien para tanto para los nuevos socios como equitativo para las personas que eran los antiguos socios del Deportivo Cali. Ahora, ¿cómo es que van a invertir ese dinero? Y yo diría que de estos 47 millones, básicamente lo que se ha dicho es que se va a reforzar la nómina con 3,5 millones de dólares, perdón, se va a pagar la nómina actual, se va a reforzar con 5 millones de dólares para que el equipo deje de ser un equipo de segunda línea y se transforme entre los líderes del fútbol colombiano. Esto va a proporcionar más dinero en el capital de trabajo para que pueda funcionar y no tener problemas de que no hay gasolina para el bus o que no hay forma de pagar la electricidad del estadio, etcétera, etcétera. Aquí ellos van a cubrir la deuda que anda en alrededor de los 27 millones de dólares. Ese es quizás el bulto más grande y donde yo creo que el inversionista ha pensado que puede lograr una negociación con los personas que le habían prestado dinero al Cali para lograr algún descuento y de esa manera ellos tener un beneficio financiero por pagar la deuda a tiempo. Y entonces yo pienso que aquí si se logra un descuento entre un 5 o máximo 10% con cada uno de los acreedores, pues aquí hay mucho dinero involucrado que podría ser parte de la rentabilidad que ellos están viendo y que nosotros en el análisis del Deportivo Cali no podríamos ver. Además de eso, hay 10 millones de dólares que ellos dijeron, hombre, vamos a invertir a futuro en el Deportivo Cali. No está muy claro en qué áreas y en qué años es que van a hacer esa derogación de dinero. Yo diría es que mientras tanto, si no están poniendo el dinero, pues ese dinero ellos lo podían poner en cualquier cuenta bancaria, ganarse el 5% al año, que eso sería unos 500.000 dólares, mientras tanto de ganancia que puede estar entrando a los bolsillos de ellos. Eso significaría que de pronto en lugar de los 4,5 millones que se estarían ganando en un año bueno, más los 500 por intereses de los 10 millones, podría estar hablando que ellos están metiendo al bolsillo 5 millones, lo cual 10 años de 5 millones daría aproximadamente los 50 millones, que está muy cerca de los 47,5 millones que invirtieron finalmente en el Deportivo Cali. Entonces, para decirle es que la venta o las negociaciones son obviamente algunas muy difíciles, pero lo importante es que con la creatividad y con todos los pasos de que hemos venido hablando, uno va a ir afinando el lápiz y va a ir encontrando la solución al problema. Como dice, cualquier persona tiene su precio, cualquier problema que uno quiera negociar, pues obviamente aparece el interesado que pueda poner el dinero. En resumen, para hablar de negociaciones eficientes, primero es el arte de generar acuerdos con equidad y creando valor al objetivo que se está comprando. La segunda parte es que se requiere preparación exhaustiva para poder salir exitoso en una negociación. Y finalmente, que hay que buscar esos criterios objetivos que permitan dirimir y reducir la pérdida y el desgaste que causa esa argumentación de que le baje 2 centavos, súbale 1 centavo, etcétera, etcétera. Hasta ahí es básicamente el tema de la negociación efectiva. Te oyen preguntas.
Joven, tengo el retorno un poco malo. No sé si me puede ayudar ahí lo más cerca del micrófono y despacio. ¿Aquí me oye bien o no? Sí, Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a don Luis. bueno, si me traduce Juanfer. Sí, aquí le traduzco al lado del micrófono. Que Kevin pregunta, no le quedó muy claro como el tema del regateo. Si el regateo eh, es algo que se deba hacer o mejor evitarlo o al final o qué nos puede pronto decir ahí al respecto. Yo creo que el regateo generalmente se da. Lo que uno esperaría es que hay gente que quiere como especular, ¿no? Digamos que uno va a comprar un carrito, el carro en la revista Motor, por decir algo, vale 20 millones y entonces cuando empieza el regateo, uno dice, hombre, se lo vendo por 21 y el otro cristiano, hombre, yo estoy dispuesto a pagarle solo 10. Entonces, cuando hay unas diferencias tan grandes, ahí es donde creo que uno tiene que imponer como un poquito de disciplina a la conversación. No, si yo pedí 21 y el otro me ofreció 19, hombre, hace sentido esto, tratar de depurar esas distancias. Pero cuando la diferencia es así tan espectacular, ¿no? Yo pedí 21 y el otro ofrece 10, y hombre, no, mejor si no quiere comprar, mejor no perdamos tiempo. Y entonces, por esa razón, creo que uno con diplomacia debería decirle al otro personaje, hombre, pienso que lo que tenemos que usar es esta medición de la revista Motor para afinar el precio, mientras demasiado distantes que no vale la pena seguir esto discutiendo. Y me parece que esa es una forma de voltear un poquito esas actitudes así como medio peleoneras. Gracias, don Luis. ¿Alguien más? Eh, Julián está preguntando que si flujo de caja para la valoración de empresa lo usaban en Colgate. Sí, mucho. Le voy a contar, digamos, un ejemplo de lo que le puedo decir que oí cuando Colgate compró la marca Colinos en Brasil. Y en ese caso, el comentario es que el presidente mundial de Colgate que se metió finalmente ahí a la puja, dijo, vamos a ir con el máximo que podamos nosotros soportar. Y en esa época, ese máximo fueron los 10 años de utilidades y se pagó una millonada. Me parece que el presidente de Colgate tenía toda la razón. Brasil es un país enorme y por lo tanto el potencial de hacer negocios en Brasil para con la compañía era grandísimo. La otra cosa es que cremas dentales para la compañía, pues obviamente es el corazón de la empresa y entonces pues apostar todo lo que se tenía como posible inversión hacía todo el sentido del mundo. Y entonces se hizo tal cual fácil en esa época para que la compañía hiciera un estimado, porque como éramos competidores, pues si Colgate vendía, digamos, el 40% del mercado, Colinos debería tener como el 35%. Entonces, eran como tamaños de negocio muy parecidos. Yo me imagino que materias primas, precios, participaciones de mercado, inversión publicitaria, pues era fácil con la información que tiene la compañía poder hacer una estimación de lo que tenía Colinos y de esa manera esto lograr hacer, digamos, una buena evaluación de ese análisis financiero. El segundo caso es que me tocó en la compañía de estando en Guatemala comprar un limpiapisos. Nosotros por algunas restricciones que hubo por muchos años en Honduras nos pusieron cuotas
En esas épocas no había libre comercio, sino que los industriales en cada país tenían sus influencias y entonces el gobierno hondureño nos había puesto a Colgate Palmolive de Guatemala unas cuotas, no podíamos despachar más de 1000 cajas de limpiapisos. Y a través de los años, esa restricción, pues obviamente hizo que nosotros termináramos un periodo de tiempo con una participación muy baja. Cuando eso cambió, porque era realmente una competencia injusta, entonces vino la oportunidad para nosotros replantear nuestro trabajo en Honduras. Y entonces la primera estrategia fue comprar una marca local para de esa manera tener un punto de partida mucho más amplio. Y entonces allí hubo que hacer algo parecido, de hacer el análisis para los próximos años y también fácil de hacer las estimaciones porque teníamos la fabricación de botellas, etiquetas, perfume, fórmula, etcétera, de la marca que íbamos a comprar. Entonces era muy fácil con las de Fabuloso nosotros poder hacer el estimativo bastante preciso de lo que se iba a comprar. En ese caso, por ejemplo, no había necesidad de pagar 10 años de utilidades, pero sí pagamos, yo creo que como unos 7, para decir que el negocio era estratégicamente importante adquirirlo y yo creo que hoy en día la compañía debe ser líder de ese mercado en limpiapisos para ese país. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Kevin pregunta, don Luis, que cuáles serían esos consejos de lo que no se debe hacer al momento de este tipo de negociaciones. ¿Qué no hacer? Bueno, la primera cosa es uno presentarse a un proceso de negociación sin preparación. Eso me parecería ya suicida. Eh, Eso es importante. La otra cosa que también uno debería estar muy claro en que realmente le interesa comprar el negocio y no va a poner a una compañía a trabajar ahí buscando la información, discutiendo, cuando usted realmente no tiene interés o de vender o de comprar. Entonces, honesto en ese sentido, me parece que también es fundamental. Eh, Aunque nunca me tocó, yo diría que hay que tener cuidado con todo ese tema de pronto de astucia medio de corrupción. Por decir algo, que le ofrece a la compañía, hombre, págueme en tal sitio y evitamos los impuestos. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel de Colgate es imposible de hacer y yo creo que debe ser una de las cosas como puntos de quiebre para uno levantar la mesa de negociación cuando aparecen ese tipo de cosas así. Eh, no sé qué más, ¿no? En realidad creo que hay que ir con mente abierta, hay que ir con mentalidad ganadora y como dice la recomendación del método Harvard, tratando de ser uno el mejor socio de la otra parte para poder llegar a un buen resultado de la misma negociación. Ahora, pienso yo que cuando son negociaciones entre compañías es como un poco más racional la compra y la venta, ¿no? Cuando estamos hablando de comprar un televisor viejo o de comprar un carrito viejo o de comprar, no sé, una vivienda, de pronto allí las habilidades de negociación, de persuasión, sean más importantes, ¿no? Para el caso de los negocios así entre empresas, pensaría ser que funciona muy bien cuando se usan esas argumentaciones. Lo que yo voy a hacer es el flujo de los últimos 10 años, valor presente, y ese es el número. Y entonces ahí no hay tanto que estar llorando o no por los 2 pesos hacia arriba o 2 pesos hacia abajo. ¿Una otra pregunta? Bueno, no, al parecer no hay más preguntas. Muchas gracias, don Luis, pues por su tiempo y bueno, creo que hemos
aprendido y ha sido de gran valor para todos esta conferencia, muy amable. A usted, Juan Fernando, la verdad que de nuevo, negociación es una actividad humana que está presente todos los días en todas partes y poder tener esto, algo de experiencia y de seguridad sobre lo que se va a hacer, me parece que hace todo el sentido del mundo. Un buen ejecutivo tiene que tener habilidades en negociación, así de que los invito a seguir explorando todo el tema de negociaciones efectivas. A usted, joven, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Bueno, jóvenes. Luego, hasta la próxima.